Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Quiero que abra sus Biblias en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 1. Y estamos en la serie Pertenezco. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado Viviendo en Familia. Viviendo en familia. Y hay 4 cosas que voy a compartir con ustedes en esta tarde acerca de vivir en familia. Juan capítulo 1, versículo 35 al 39. Dice así: al día siguiente, Juan el Bautista estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volteó y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Yo quiero que cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, penetra hasta partir lo más profundo de nuestro ser, y te pedimos, Señor, que tu palabra sea llegando a nuestro corazón en esta tarde. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ir un poco más a fondo en lo que quiero compartir acerca de este texto, de las 4 cosas que quiero compartir con ustedes, quiero que miremos un poquito que la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, o bueno, con la que hemos nacido, la que hemos heredado desde antes, esa naturaleza hace que nosotros perdamos muchas veces, o que perdamos el valor como persona. Esa naturaleza que está ahí, que desde un principio no fue, Dios no nos creó con esa naturaleza, nos creó con una naturaleza diferente. Pero cuando el hombre decidió irse al lado diferente al cual Dios quería que él fuera, desde ese momento empezó a reinar una naturaleza diferente a la que Dios había creado. Y esa naturaleza, lo único que ha hecho en el hombre es alejarlo de Dios. Esa naturaleza ha hecho que el hombre empiece a refugiarse en cosas diferentes al Dios verdadero. Y el hombre ha perdido, como dije, el valor como persona. Y esa naturaleza hace a incluso sentir al hombre como que no merece tener lo que Dios tiene para él. En Génesis capítulo 3, el versículo 10, después de que el hombre desobedece al mandato que Dios le había dado, diciéndole: de este árbol, del árbol del bien y del mal, no vas a comer. Era un mandato que Dios le había dado simplemente para proteger al hombre, no para limitarlo, para protegerlo. Porque Dios tenía un plan increíble para el hombre y para toda la humanidad. Pero desde ese momento en que el hombre come de lo que Dios le dijo que no comiera, y todos conocemos ese texto, pero quiero traer esto ahorita. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos esa naturaleza. Esa naturaleza que muchas veces sale incluso de nosotros, que muchas veces quiere alejarnos de Dios. Incluso como hijos de Dios, muchas veces esa naturaleza quiere que nosotros estemos lejos de Dios, que nos estemos escondiendo. El hombre, cuando desobedece a Dios, inmediatamente lo que hace el hombre es irse y se esconde. Sale escondiéndose. El hombre tenía una libertad increíble de estar en la presencia de Dios. Él escuchaba la voz de Dios día y noche. Y era algo tan increíble donde el hombre tenía una comunión con Dios
Nada impedía esa comunión, nada le impedía escuchar la voz de Dios, ni aún sentir temor de esa voz de Dios. Pero cuando el hombre desobedece, inmediatamente se refugia y va y se esconde. Y Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y la respuesta del hombre fue, en Génesis 3:10 dice: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La primera cosa que quiero compartir con ustedes es que cuando vivimos en familia nos hace vivir en aceptación. Cuando vivimos en familia nos sentimos aceptados. El hombre, en el momento en que dejó de seguir a Dios como Dios le había dicho que siguiera, inmediatamente se apartó, inmediatamente se alejó de Dios y quiso estar lejos de Dios. Y la voz de Dios, en lugar de darle un acercamiento, sintió miedo, sintió temor. Cuando nosotros nos sentimos rechazados, cuando nosotros nos sentimos que no valemos, lo que hacemos nosotros es escondernos e irnos a otro lado. Y muchas veces cuando cometemos algunos errores, el hombre cometió un error, y un error grandísimo. Pero lo interesante es que Dios no dejó al hombre con ese error. No lo dejó el hombre que se escondiera, estuviera escondido, porque Dios ciertamente sabía dónde estaba, pero Él quería escuchar la voz del hombre para que el hombre se acercara a Él. Inmediatamente lo llama y él dijo: escuché tu voz y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Él sintió el peso de su desobediencia. Y ese peso le llevó a no estar cerca de Dios. Él pensó que Dios lo había rechazado, pero Dios no lo había rechazado, porque Dios empezó a hablarle y empezó a llamarle. El hombre fue el que rechazó a Dios. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? La aceptación. Dios le aceptó, porque empieza a hablarle y empieza a llamarle. El hombre rechazó a Dios. Dios no rechazó al hombre. La condición del hombre cambió inmediatamente. Desde ese momento cambió toda la situación. Y empezó a haber miedo. Lo más difícil para nosotros como seres humanos es no sentirnos que somos aceptados. Cuando estamos en casa, o cuando estamos en el trabajo, o cuando vamos en la calle y por X o Y razón no nos aceptan, es la peor situación que el ser humano puede tener, cuando no te sientes aceptado. Y creo que una situación más difícil es cuando tú no te aceptas a ti mismo. Cuando tú y yo no nos aceptamos a nosotros mismos como hijos de Dios que somos, como personas que Dios ha cambiado y ha transformado, y no aceptamos eso en nosotros, es una situación muy difícil. El hombre se apartó. El hombre se sintió que no era merecedor de lo que Dios tenía, de lo que Dios le estaba dando, por eso se escondió. Pero déjame decirle una cosa: Dios fue al hombre y lo buscó. En este pasaje que leímos hoy me impacta mucho, porque dice que esos discípulos escucharon que Jesús era el Cordero de Dios. Y cuando ellos entendieron quién era Jesús, inmediatamente ellos van a seguir a Jesús. Inmediatamente lo siguen. Y la respuesta de Jesús, cuando Él ve a estos discípulos, Él pregunta: ¿ustedes qué quieren? ¿Quiénes son ustedes? Pero ellos le dicen: queremos saber dónde moras. ¿Te imaginas que tú vayas en la calle y que alguien que tú no conoces te diga: ¿dónde tú vives? ¿Qué le dirías tú? Pues yo le diría: oye, ¿quién eres tú? Primero que ¿quién eres tú? A ver, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué estás preguntando dónde vivo? ¿Qué?
A Jesús le preguntaron esos dos discípulos: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde duermes? ¿Dónde ríes? ¿Dónde comes? ¿Dónde está tu morada? Y Jesús no les dice nada, ni mandó a sus discípulos a que dijeran: no, mira, ellos están preguntando esto, me van a secuestrar o algo así. Jesús, la respuesta de él es: venid y veréis. Jesús abrió las puertas de su casa para que dos extraños que él nunca había visto en su vida pudieran venir y ver dónde él dormía y dónde él moraba. Esa es la respuesta de Dios. Esa es la respuesta de Dios hacia nosotros. Nosotros somos aceptos en el amado. Tú y yo somos aceptados en Dios a través de Jesús. Pastor, es que usted no conoce mi vida. Usted no conoce lo que yo he vivido, lo malo, todas las cosas malas que yo he hecho. Yo no las conozco. Dios sí la conoce. Por eso Dios quiere acercarse a tu vida. Pastor, es que sabes que yo fallé. Ayer fallé. Y esta falla realmente me hace que, no, ¿para qué? Mejor dejo a Dios allá. No merezco. Sí, no merecemos. Pero eso no es la actitud de Dios. Ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es de aceptación. Él nos acepta a ti y a mí tal y como tú y yo somos. Y lo que necesita ser cambiado, Él lo cambia. Él lo cambia en nosotros. Él nos transforma. Cuando estos hombres fueron a Él, dice la Escritura que ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús. Y no solamente vieron dónde vivía Jesús, sino que se quedaron esa tarde con Jesús. Y si usted lee el capítulo, todo el capítulo, de ahí sale uno de los apóstoles. Quiere decir que no solamente fue ese día que vivió con Jesús, sino que siguió viviendo con Jesús todos los días. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos acepta y que quiere que nosotros vivamos en familia. Porque cuando tú y yo vivimos en familia, entonces somos aceptados. Y cuando estamos hablando en esta serie de pertenecer, de yo pertenezco, estamos hablando de familia. Y aquí somos familia. Aquí tú eres familia. Aquí podemos aceptarnos tal y como somos. Y no lo dudes. Dice: ay, pastor, usted lo está diciendo porque está predicando y está diciendo. No, somos familia. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, quiere decir que somos familia, ¿o no? Somos familia. ¿Somos perfectos? No. Ninguno. A ver, ¿quién es perfecto aquí? Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno. Cometemos errores. Pero eso no quiere decir que no somos familia. Somos familia. Y cuando tú y yo encontramos ese sentido de pertenencia, de aceptación, cuando nosotros somos aceptos en la familia, entonces eso cambia algo en nuestra vida. Eso nos lleva al segundo paso, y es a tener un propósito en la vida. Cuando tú no te sientes aceptado, no hay propósitos. El hombre sintió que Dios lo había rechazado, aunque él lo había rechazado. Y el hombre, ¿qué hizo? Se escondió. No siguió luchando y a ver, Dios, voy a enfrentar esta situación contigo. Se escondió. Cuando tú y yo tenemos aceptación, esa aceptación nos lleva a descubrir cuál es nuestro propósito. Y déjame decirte una cosa. Tú y yo tenemos un propósito de Dios en este planeta Tierra. Ninguna de las personas que están en este lugar, los que nos están escuchando por internet, todas estas personas, tú y yo tenemos un propósito de Dios. Créelo, porque tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, si tú has formado parte de esta familia, déjame decirte, tú tienes un propósito. Y si tú no lo has aceptado, tú sigues teniendo un propósito, porque Dios te creó con un propósito. Tú no eres una persona por error.
Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. No importando cómo tú y yo hayamos venido a este planeta Tierra, tú tienes un propósito de Dios. Dice la Escritura que aún desde el vientre de tu madre, todas las cosas fueron creadas perfectas. La Escritura dice, mi embrión vieron tus ojos. Un embrión es ¿qué? Es un ser humano que se está formando cada una de las partes. Y la Escritura dice que mi embrión vieron tus ojos. Y aquí todas las cosas fueron formadas. Y aquí todas las cosas fueron hechas. Y fueron escritas en el libro de que cada una estaba hecha sin faltar una de ellas. Eso quiere decir que tú y yo tenemos un propósito. Y es un propósito divino, es un propósito que viene de parte de Dios. Y ahora, ¿cómo descubro yo ese propósito? Déjame decirte, una de las cosas que nos ayuda a conocer cuál es nuestro propósito es cuando pongo a Dios en el centro de todo lo que yo hago. Si tú y yo ponemos a Dios en el centro de todas las cosas, entonces vamos a encontrar nuestro propósito. ¿Sabes por qué? Dice en la Escritura, en Isaías 43, versículo 7, la primera parte dice, a todo lo que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria. Tú y yo hemos sido creados para la gloria de Dios. La Escritura también dice que tú y yo fuimos creados. Dice que todo fue creado en Él y para Él. Todas las cosas que están en ese planeta Tierra fueron creadas para Jesús y por Jesús, incluyéndonos a ti y a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú y yo ponemos a Dios como el centro de nuestra vida en cada una de las cosas que hacemos, entonces vamos a encontrar un propósito por el cual seguir hacia adelante. Yo sé que hay cosas muy difíciles que atravesamos y que muchas veces hasta queremos tirar la toalla. Decimos que ya no puedo más. Mi vida no tiene rumbo, no tiene propósito. Déjame decirte una cosa, si tú pones a Dios en el centro de tu vida, en cada cosa que tú hagas, por muy pequeña, vas a encontrar un propósito en tu vida. Porque Dios va a ser el centro de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tus hijos, de tu trabajo, de tu negocio, de todas las cosas que Dios está poniendo en tus manos. Cuando tú y yo ponemos a Dios en el centro de todo, vamos a encontrar nuestro propósito. Fuimos creados para Él y por Él. A veces pensamos y lo decimos, es que si Dios creó toda la naturaleza y luego me puso a mí dentro de la naturaleza porque era para mí. No, nos beneficiamos de eso porque vivimos en la tierra, pero todo fue creado ¿para quién? Para Él y por Él. Eso quiere decir que tú y yo también fuimos creados para Él. Fuimos creados por Él y para Él. Y lo más increíble es que de toda la creación, los únicos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos tú y yo. Por eso todos somos tan guapos y guapas. Amén, así es. No lo dude, créalo. Somos creados con un propósito. Cuando tú y yo ponemos a Dios como el centro, como lo principal, como dice en Mateo 6:33, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando tú y yo ponemos a Dios el centro de nuestro corazón, hasta las cosas más difíciles van a tener solución. Hasta donde no hay esperanza, va a haber esperanza.
No sé qué estás viviendo tú, qué estás atravesando en este momento. Posiblemente estás atravesando cosas muy difíciles que aún te están alejando de Dios, que aún te dices que ni Dios va a poder hacer esto. Déjame decirte una cosa: si tú lo pones en el centro de tu vida, aún en este problema, en esta dificultad, en esta enfermedad, déjame decirte una cosa: vas a encontrar tu propósito y vas a ver la gloria de Dios siendo manifestada en tu vida. Cuando tú y yo descubrimos nuestro propósito de Dios, o el propósito de Dios en nuestra vida, eso da un significado a la existencia. Eso da un significado para nuestra vida, para nosotros poder continuar, no importando las circunstancias que estemos viviendo, no importando los huracanes tan fuertes que vengan. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Aún los que tenemos familiares en la Florida, y lo digo personalmente, mi hermano está viviendo, y fue increíble. Se mudaron hace un mes para Tampa. Desde California se fueron para Tampa, él y su familia. Y ahorita este huracán tan tremendo va a entrar por Tampa. Y digo, Señor, y mi oración es: Señor, tú puedes hacer un milagro. Detener esos vientos, calmar esos vientos. Dios lo puede hacer. Y yo sé que todos estamos orando por eso. Pero si pasa por ahí, oramos: Dios, protege las vidas de estas personas. No solo de mi familia, de la Florida entera. Es todo un estado que está sufriendo este tiempo tan difícil. Y eso trae angustia. Trae a un momento de ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Digo, ojalá me hubiera traído a mi hermano para acá o hacer algo. Y cualquier cosa trae como que te sientes que no puedes hacer nada. Pero déjame decirte una cosa: aunque el tiempo sea tan difícil, Dios sí lo puede hacer. Y aunque los tiempos estén tan difíciles y estemos atravesando un momento difícil, déjame decirte una cosa: tú no estás solo, tú no estás sola. Tenemos un Dios que está con nosotros. Pero tú y yo tenemos que ponerlo como el centro de nuestra vida. Si tú y yo no lo ponemos como el centro de nuestra vida, entonces no vamos a encontrar el propósito. Me gusta cómo Rick Warren saca cinco propósitos por el cual tú y yo, los hijos de Dios, fuimos creados. Uno, fuimos creados para darle placer a Dios, para que Él se sienta contento, para que nosotros podamos hacer todo lo que Él quiera. Jesús, como hijo, le dio complacencia a Dios. Cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron y dice: mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú y yo podemos dar esa misma complacencia a Dios. Tú y yo fuimos formados para la familia de Dios. Rick Warren dice: fuimos formados para la familia de Dios. Fuimos formados para ser como Cristo. Fuiste formado para servir a Dios y fuiste hecho para una misión. Yo les animo, iglesia, a que pongamos a Dios en el centro de nuestra vida y vamos a ver cosas increíbles en nuestra propia vida y en nuestra familia. Hay cosas que pronto tú no puedes cambiar, que tú y yo no podemos cambiar de lo que se está viviendo aún en la familia. Pero déjame decirte, estamos viviendo en una familia espiritual, esta casa espiritual donde estamos nosotros diciéndote: Dios es nuestro Padre y Él está a tu lado ayudándote, y Él va a ayudar a que esas cosas puedan cambiar. Porque fuimos creados para adorarle, para servirle, para honrarle. Y si le buscamos primero a Él,
antes que otras cosas. Con eso no estoy diciendo, es que voy a orar todo el día y no me voy a ir a trabajar. No, la Biblia dice que el que no trabaja, ¿qué? ¿Cómo? No coma, ¿verdad? Entonces, si yo digo, no es que voy a orar y voy a buscar a Dios solamente y no voy a trabajar, pues no voy a comer, mi familia no va a comer. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero una de las cosas que tú y yo debemos de hacer es poner a Dios en primer lugar. Desde que me levanto hasta que me acuesto, que sea el primer lugar en nuestras vidas. Dios nos ha dotado con talentos y nos ha dado tantas cosas en nuestras manos para que podamos nosotros aún servirle. ¿Y sabe servirle dónde? También en su casa. Nosotros podemos servir a nuestra propia familia. Los esposos podemos servir a nuestras esposas. Y estoy hablando de servirle el plato de comida. Y no es que cuando está lleno el lavaplatos, lleno de platos, que tú y yo como hombres podamos lavar los platos. Y no es meterlos en la maquinita y que la maquinita lo lave. Sí está, pero es que lo lavemos uno por uno. Así estamos sirviendo a nuestras esposas. Que en casa tú y yo podamos servirnos unos a otros, que podamos servir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a los varones, igual, que podamos servirles. ¿Y sabes qué demanda el servicio? El servicio demanda que tú y yo, y muchas veces en nosotros como hombres, que nuestro ego sea doblegado. Porque muchas veces queremos o no queremos hacer algunas cosas para servir a los demás. Pero Dios nos está llamando a que como familia nos sirvamos en casa. Comencemos en casa. ¿Y sabes qué? Cuando lleguemos a esta familia espiritual, donde está cada uno de ustedes, donde estamos cada uno de nosotros, podamos servirnos unos a otros. Eso es tan importante para nosotros, el que podamos servirnos. Ay, es que este hermanito es tan canzoncito. Me salió lo colombiano, ¿no? Es que este hermano, como decían un amigo en Colombia, es que este hermano seca un papayo. O sea, es tan que el papayo lo seca. O sea, la planta la seca. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo nos servimos, no importando que el hermanito o la hermanita seque un papayo, estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Porque somos familia. Cuando lloramos porque el otro está llorando, y no simplemente porque, ay, sí, estoy contigo y saco lágrimas porque no, sentir el dolor de lo que él está viviendo. Cuando puedo alegrarme de sus éxitos y de pronto tengo éxito, estamos trabajando juntos y él tiene éxito y yo no. Entonces, claro, es que él es el predilecto de Dios. No, qué bueno que puedes hacerlo. Va a llegar el día en que yo voy a tener el mismo éxito que tú. Porque tú y yo somos familia. Y de eso se trata el pertenecer. Pertenecemos porque somos familia. Y cuando tú y yo encontramos ese propósito, vamos a vivir en compromiso. Vamos a tener un compromiso. Y ese compromiso nos va a llevar a estar bien cerca a cumplir el propósito de Dios. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 13 dice: y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. ¿Cuántos Dios ha llamado para que seamos cabeza y no cola? ¿Verdad que sí? A eso Dios nos ha llamado. ¿A hacer qué?
cabeza y no cola. Pero ¿qué dice el texto? No solamente dice eso, dice: si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. Ahí es donde tú y yo vamos a tener éxito, porque vamos a cuidar cuidadosamente de lo que Dios ha dado, y entonces vamos a ser cabeza y no cola. Por eso estamos en esta serie de Pertenezco, porque pertenecemos a esta familia, y como familia nos involucramos dentro de la familia. Y yo quiero terminar esta parte simplemente como decía, o como dice el texto en Hechos capítulo 2. Y perseveraban en la doctrina los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Todo lo tenían en común. Estaban todos juntos. Y perseveraban en las casas y en el templo. Yo te animo a que mires la iglesia como familia, porque somos familia, y que podamos conectarnos a esta familia, a esta casa espiritual. Yo sé que muchos hemos venido de diferentes países, no tenemos familiares posiblemente de esta ciudad, y nos sentimos solos muchas veces. Pero déjame decirte, aquí hay familia. Aquí hay familia. Lo digo por experiencia propia. Para mí, esta ha sido mi casa. Y cuando nos fuimos nosotros en el 2014 para la Florida, no fue fácil dejar a nuestra familia. Íbamos a cumplir el propósito de Dios, y nos llamó con un propósito para la Florida en ese tiempo. Y gracias a Dios lo cumplimos. Y nos ayudó, y no fue fácil, pero estaba la familia. Y cuando veníamos acá, llegamos a casa y era familia. ¿Sabes qué? Aquí hay familia. Mira a la persona que está a tu lado, la que está atrás de ti, la que está enfrente de ti. Puede que conozcas al que está al lado, pues tu esposo o tu esposa. Ah, sí, esa es familia. Pero de pronto el que está de este lado, no, dices, no, pues que o no lo conozco. ¿Ven que tenemos cada uno nuestro nombre? Somos familia y fuimos creados para un propósito de Dios. Quiero que se coloquen en pie y vamos a terminar con una oración. Yo quiero que ustedes cierren sus ojos. Les pido el favor que no estemos saliendo, todavía no hemos terminado, por favor. De pronto tú has venido por primera vez a este lugar, escuchaste esta palabra y posiblemente nunca te has sentido como parte de una familia. Déjame decirte una cosa, Dios te está llamando para que formes parte de esa familia. Si viniste por primera vez o has venido en algunas ocasiones y quieres formar parte de esa familia donde Dios te está diciendo, yo quiero que tú te acerques, no te escondas más, no huyas más, no tengas miedo. Y ese es un momento bien importante. Si tú quieres formar parte de esa familia, yo quiero hacer ese llamado en este momentito. Y quiero saber si hay alguna persona aquí que quiere decir, yo quiero ser parte de la familia de Dios. Y yo quiero acercarme como estos discípulos que se acercaron a Jesús y que fueron a su casa
y que estuvieron con Jesús, que comieron, que se rieron, que estuvieron con Él compartiendo. Jesús está aquí esta tarde diciendo: yo quiero compartir contigo también. Yo quiero que vengas a mi casa, está diciendo Jesús, y que conozcas donde yo vivo para que tú vivas conmigo. Si hay alguna persona aquí que quiere recibir a Jesús en su vida y quiere decir: yo quiero acercarme a Él, yo quiero que levantes tu mano. Si hay alguien aquí, ¿habrá alguna persona que quiere recibir a Jesús en su corazón? Está diciendo: allí hay una persona. ¿Hay alguien más? Ahí hay otra persona. Jesús les está diciendo: vengan y conozcan mi casa. Yo les voy a invitar, si estas personas pueden venir aquí adelante, vamos a orar por ustedes unos minutitos. Si pueden pasar, las personas que levantaron su mano, sí, pase por aquí, ayúdele a que esta persona que levantó su mano, yo no pude ver desde aquí, si hay más atrás, vengan acá adelante. Si tú quieres decir: Jesús, si yo quiero ir a tu casa, yo quiero conocerte, porque quiero que tú seas ese centro, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Ese es el momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda una familia completa. Déjame decirle una cosa, apreciado hermano y hermana. Dice: ay, soné como muy religioso. Pero lo digo es porque tú eres mi hermano y eres mi hermana. Posiblemente en este momento no puedo decir el nombre de todos, pero déjame decirte una cosa. Dios nos ha llamado a ti y a mí para que unamos el cielo con la tierra. ¿Sabes qué? Hay una cosecha que se está perdiendo si tú y yo no unimos el cielo con la tierra. Hay muchas personas que quieren conocer a Jesús, pero no lo van a conocer si tú y yo no vamos donde ellos y llevamos a Jesús a sus casas. Familia, llevemos a Jesús. Llevemos a Jesús a nuestros vecinos. Llevemos a Jesús a los que trabajan con nosotros. Unamos el cielo con la tierra para que la gloria de Dios se siga manifestando. Señor, te doy muchas gracias por lo que has hecho. Gracias por cada una de estas personas que hoy han dicho: Jesús, aquí estoy, yo quiero acercarme a ti. Te doy gracias por lo que tú has hecho. Gracias, Señor. Bendecimos a cada una de estas personas, Señor, a cada uno de estos niños, de esta familia, en el nombre de Jesús, Señor. Los bendecimos y pedimos que esta palabra que ha sido sembrada, Señor, en sus corazones, brote, crezca y dé mucho fruto. Que dé mucho fruto. Que esa palabra, Señor, no sea robada por el enemigo. Te damos gracias, Señor, y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento.